A ver aquí. Ya, uno de los temas es síntesis y fundamentos de la praxis educativa. Bueno, eso cuando vamos a ver el tema de la didáctica, eso implica tener dos concepciones, es lo que menciona el libro. Uno que tiene que ser en educación y sus funciones y sus límites, y el otro sobre el hombre, quien se va a hacer cargo de impartir y lo hemos visto durante toda la historia, ¿no? Y aún va a ir afectando, pero ahora hay algunas preguntas aquí que está directamente porque vamos, como es teórico, lo vamos a ir viendo en el libro. Aquí está. Bueno, ya estaba avanzando. Y aquí tenemos fundamentos de la epistemología y paradigmas educativos. Bueno, para poder comprender, es muy importante ya, ahora sí. Bueno, lo que les decía que van a disculpar, eh, que se debe tomar en cuenta el libro directamente, pero estamos en el tema de fundamentos epistemológicos y paradigmas educativos. Y para eso se debe ir a algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el de epistemología, la cual proviene de una palabra griega, de dos palabras griegas, perdón. Episteme, que quiere decir conocimiento, y logía, que quiere decir estudio. Ahora, para poder tener una buena praxis, todo eso, se tiene los siguientes conceptos que mencionan algunos autores. Uno de ellos, ¿no? El campo de la epistemología para Popper tiene que ver, ¿no? Él dice que el estatuto de la epistemología viene definido por tres notas: por el interés acerca de la validez del conocimiento, el estudio de la forma como el sujeto adquiere dicho conocimiento es irrelevante para su validez, ¿no? Eso sería uno. Y después también por su interés hacia el sujeto del conocimiento. La ciencia es considerada solo un cuanto de... Es considerada solo en cuanto lenguaje lógico estudiado desde un punto de vista objetivo. Es decir, la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas. Bueno, que tiene que ver eso con la justificación. Ya, eso es lo que dice en cuanto a Popper. Ahora, hay otro en cuanto a la epistemología también, que dice, ¿no? Piaget, que se caracteriza por principios opuestos, bueno, a lo que dice Popper. ¿Por qué? El interés
lo que a él le interesa es la validez del conocimiento, pero también las condiciones de acceso al conocimiento válido, de ahí que el sujeto que adquiere el conocimiento no sea irrelevante para la epistemología, sino que éste debe ocuparse también de la génesis de los enunciados científicos y de los múltiples aspectos de la ciencia que trascienden la dimensión estrictamente lingüística y lógica formal. Entonces, ahí tenemos. Sin embargo, también hay otros autores que dicen, ¿no? Para superar estas dificultades, siguiendo el patrón, es más adecuado considerar los enfoques epistemológicos. ¿Y cuáles son esos enfoques según los cuales, ¿no? Lo que se debe tomar en cuenta son las variaciones observables en los procesos de producción científica, obedecen a determinados sistemas de convicción. Y bueno, esas variaciones es lo que se denomina las paradigmas, ya, lo que va a ir mencionando Padrón, ¿no? Después hay que tomar en cuenta también esta parte, ¿no? Es justificante en el ámbito de formación docente donde se forma el profesional de educación y se desarrolla la didáctica de la física, que se produce la mayor complejidad de la discusión epistemológica. Bueno. Y el docente lo que trata de hacer es asumir la formación docente y el oficio formador en relación a un modelo complejo, pensando el conocimiento de una manera diferente y incorporar la complejidad para objetivar las propias prácticas como el objeto de estudio, incorporando los aportes de la teoría de la subjetividad. Entonces se incluye el un ratito. Ahora sí. El atravesamiento de otros ejes de análisis, como la situacionalidad histórica. Bueno, no solamente la situación histórica, sino también en el espacio que se encuentra. Bueno, eso también menciona el libro, pero lo estamos leyendo para poder responder algunas preguntas. Ahora, aquí, en cuanto a lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Podemos pensar que si la epistemología subyacente puede ser una de las fuentes del problema, es factible utilizar el análisis epistemológico como una herramienta para contribuir a la reorientación y la superación de las prácticas de formación docente. Es algo que también menciona otro autor, y este es Gorodoki, ¿no? Y lo vamos de esto. Ya, después, ahora que hemos entrado al caso del paradigma, aquí, ¿no? Dice, un paradigma organiza los procesos sociales y psicológicos y ofrece a los individuos una forma que rivalizan con las que proponen las demás paradigmas en mediar significados más complejos que los que brindan el discurso ordinario. Eh, bueno, y eso lo que se traduce en la construcción del paradigma didáctico, es lo que sería esta parte, ¿no? Y ahora, habiendo leído, vamos a ir a las preguntas. Bueno, creo que ya lo vieron de algunos. Así, voy a colocar ahora el moderador porque vamos a volver otra vez aquí.
con el moderador van a ver. Así que, ya, entonces aquí hay algunas preguntas. eh, bueno, que se ha desconfigurado. Pero bueno, la primera pregunta aquí dice, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra epistemología? Del latín, del griego, del francés, del alemán, es lo que te menciona. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B. Ahora, la otra pregunta es, aquí se me ha modificado, van a disculpar. ¿Qué sugiere la búsqueda de un fundamento epistemológico? La inciso A. Ah, ya se me ha desconfigurado por completo esto, no sé qué ha pasado. Eh, ya, pero lo vamos a pasar por alto esa pregunta porque, bueno, de todas formas dice que sugiere la búsqueda de un fundamento epistemológico es analizar la naturaleza y validez de una rama del conocimiento. Ahora, esta, bueno, sí está bien. ¿No? Según Popper, ¿qué características definen a la epistemología? Inciso A, interés en la validez del conocimiento y el sujeto del conocimiento, desinterés. Inciso B, desinterés hacia el sujeto del conocimiento y el carácter lógico metodológico. Inciso C, interés en la forma en que el sujeto adquiere conocimiento. Inciso D, enfoque a los aspectos lingüísticos y culturales del conocimiento. Y como habíamos hablado con interés y desinterés, lo que hace, entonces, según Popper, lo que habíamos leído, ¿no? Es al, lo que le define, ¿no? A la epistemología es el desinterés hacia el sujeto del conocimiento y el carácter lógico metodológico. Ahora, esta otra pregunta. Para Piaget, ¿qué es importante en la epistemología? Inciso A, solo la validez del conocimiento, la génesis de los enunciados científicos y las condiciones de acceso al conocimiento válido. Después el análisis lógico formal del conocimiento. Inciso D, la dimensión lingüística del conocimiento. Y como Piaget se contradecía a Popper, entonces tiene que ver con todos los enunciados del conocimiento, ¿no? Empezando desde el inicio. Después otra pregunta que tenemos aquí, según el padrón, bueno, según padrón, no el padrón, según padrón, otro que ha ido mencionando y hablando sobre epistemología, ¿qué representa los enfoques epistemológicos? Es la pregunta. Inciso A, sistemas de convicciones acerca del conocimiento y sus vías de producción. Inciso B, formas de organización del conocimiento científico, métodos de enseñanza en la formación docente, inciso C. Inciso D, paradigmas de investigación científica. Y ahora, según lo que habíamos visto, para Padrón, los enfoques epistemológicos representan sistemas de convicciones acerca del conocimiento y sus vías de producción. La otra pregunta dice, ¿qué papel juega los paradigmas en la construcción de un paradigma didáctico? Bueno, inciso A, no tienen relevancia. Inciso B, organizan los procesos sociales y psicológicos y median significados más complejos. Se centran únicamente en aspectos lingüísticos, ofrecen una forma de enseñanza uniforme, el inciso D. Y la respuesta es el inciso B. Organizan los procesos sociales y psicológicos y median significados más complejos. Ya, después vamos a ir al otro, a ver esto. No, de todas formas se sale.
De todas formas, vamos a ir viendo la ciencia, sus filosofías y su enseñanza. Recuerden que estamos viendo el tema de didáctica de la física y en este caso estamos viendo el síntesis. Ya. Bueno, aquí nos explica los enfoques epistemológicos y su clasificación. Y nos dice que las ideas sobre la ciencia y sus fundamentos han sufrido diferentes transformaciones epistemológicas a lo largo del tiempo. ¿No? Y bueno, a lo largo del siglo XX se han ido reduciendo las cuestiones epistemológicas sobre la ciencia y su naturaleza. Los mismos se concentran en temas como ahora, esto es muy importante, se concentran como la conceptualización de las teorías científicas, la inconmensurabilidad, las anomalías, las controversias y el contraste entre teorías, pero así como las condiciones que causan el cambio de teorías y el proceso científico, la conceptualización del proceso mismo, los métodos y criterios de validación del conocimiento científico, la racionalidad científica, el concepto de verdad, los intereses y determinantes de la producción científica. Bueno, es algo que el autor menciona sacando, ¿no? De Vázquez. Entonces, esto lo que dice es Vázquez con respecto a la ciencia. Ahora, esto desde un punto nociológico, referida a las convicciones del origen del conocimiento, se le puede simplificar en dos tipos de valores. Pero aquí lo que se está analizando es la introducción del enfoque epistemológico, ¿no? Y desde un punto de vista nociológico, perdón, referida a las convicciones del origen, entonces los dos tipos de valores que se toman en cuenta son estas, el empirismo y el racionalismo, a tomar en cuenta. Ahora, desde un punto, lo vamos a ir colocando de diferente color, así para ir diferenciando. Y ahora dice aquí, desde un punto de vista ontológico, analizando la relación del sujeto con la realidad, se puede pensar en dos enfoques, idealismo y realismo. Y después ahí tienes de la interacción de estas dos variables, surge una tabla de doble entrada que expresa los cuatro grandes enfoques a nivel epistemológico según Padrón, el libro de Padrón que está tomando en cuenta el autor. Y ya hay que tomar en cuenta, ¿no? Desde esos dos puntos de vista, el enfoque epistemológico surge las dos variables, ¿no? Y una tabla de doble entrada. Entonces eso lo vamos a ir resaltando, pero con diferente color porque esto es lo que toma en cuenta los dos aspectos, así que lo colocamos con ese color. Y ahora, nepotismo y falsacionismo. A mediados de los 50 se encuentra como concepción dominante el nepotivismo. Bueno, la concepción neopositivista, perdón. ¿De qué se trata? Trata de extrapolar algunos aspectos de las prácticas de los investigadores en ciencia, logrando gran receptividad aún en el ámbito educativo y no solo la enseñanza de las ciencias, ¿no? Eso es el neopositivista, ¿no? Después, la ciencia para estos
se elabora a través de los hechos objetivos neutrales, sustentando a la teoría, pero independiente a la misma. Se acepta como científicas aquellas proposiciones probadas en forma directa e indirecta a través de la experimentación. Caso alguna, bueno, esto de la experimentación también a tomar muy en cuenta porque, bueno, a pesar que esto es a través de la historia que estamos viendo, eh, vamos a tomarlo en cuenta cómo ha ido variando o han ido tomando en cuenta también la experimentación, que en física sí se debe tomar, ¿no? Eh, Aunque esto está generalizando en cuanto a todo lo que es ciencia, no específicamente física. Y ahora dice, en caso, esto, ya, aquí. La ciencia es observada como acumulativa a lo largo de la historia y la generación hacia teorías más abarcadas, integradoras, siendo la física clásica en su versión más lineal, como el ejemplo bueno, ejemplo paradigmático, eso también a tomar en cuenta. Y ahora dice, como respuesta al inductivismo neopositivista surge esto es muy importante, el falsacionismo de Popper. Y eh, ya, entonces, viendo todas esas concepciones y que ha ido logrando y viendo los cambios que no se tomaba en cuenta, entonces, y además aquí Popper es el que se encarga de ver, ¿no? Y de mencionar el falsacionismo. Y ahora sobre esto, sobre la física, dice que en esto la falsedad de uno de los enunciados no implica el destiezo del mismo, sino que pone en duda la teoría que lo sustentaba. La teoría es falsa en ese caso, ¿no? Eso es lo que dice Popper. Ya. Bueno, como ustedes están viendo, son diferentes teorías que se ha habido en el pasado, ¿no? Y ahora aquí dice, para superar la vieja teoría se exige la elaboración que corrija los errores de los anteriores y pueda hacer predicciones hasta que sea falsada nuevamente, ¿no? En ese caso, se va a seguir enseñando en cuanto a la ciencia que es conocida. Bueno, eso es que se debe ir tomando en cuenta. Así que, pero sin embargo, aquí lo que dice Popper y aparte el neopositivismo, ambas son, ¿no? Neopositivistas porque consideran a la ciencia, ¿qué cosa? La separación entre el contexto del descubrimiento, cómo han surgido las ideas y el contexto de la justificación relacionadas a la lógica entre preposiciones teóricas y empíricas. Ya. Después, aquí la distinción entre los términos observacionales y teóricos, todo eso tiene que ver con lo que está mencionando Popper y lo que dice, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la epistemología, el enfoque epistemológico, solamente, y lo que estamos viendo en didáctica de la física, en fundamentos, podemos decir qué es lo que ha ido surgiendo. Así que esto no lo vamos a ir leyendo. Pero esta otra parte que dice el contexto crítico, sí, ¿no? Que está en la parte de aquí arriba, dice que a partir de la década del 60 comienzan a surgir nuevos enfoques epistemológicos. Uno de ellos es de Kuhn, Feyerabend, Lavatos, Tolmit,
que ponen en la tela a juicio a la realidad entendida como se observa por los sentidos y la experimentación como juez de lo correcto, ¿no? Después, el contexto crítico, según los nuevos enfoques que se va tomando en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo considera? Este nuevo enfoque considera la importancia para la elaboración de la ciencia de los factores contextuales externos, a su vez a la imagen de la ciencia y su enseñanza. Bueno, cambia radicalmente dejándose de lado el método científico y ateórico. Ya, ahí vamos a colocar con diferente porque también eso vamos a ver el concepto crítico, ¿no? Que en este caso también es muy importante este otro enfoque. El enfoque racionalista, idealista, se desata, bueno, la escuela de Frankfurt, que da lugar a la teoría crítica. Y bueno, a partir de los aportes del marxismo y desarrollando la dialéctica de la dominación con influencia en educadores latinoamericanos, y ahora dice la ciencia deben buscar, bueno, esto es lo que te dice, y este otro enfoque epistemológico sobre lo que te dice, ¿no? La imagen actual eh, de LA, bueno, de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? La discusión actual no aparece ni en los textos y menos aún en los medios de comunicación, ni siquiera se manifiesta, ¿no? Bueno, es algo que ha pasado en la historia, pero no están registrados. Es el autor que ha ido investigando, así que lo vamos a dejar esa parte porque dentro de los fundamentos solamente estamos viendo algunos enfoques epistemológicos que han ido surgiendo. Ahora, y cuáles se han ido tomando en cuenta, ¿no? Aquí la enseñanza de la ciencia es, bueno, eh, la búsqueda de la transformación siempre se ha querido buscar, entonces esta parte es importante. Eh, Ahora dice, coincidiendo en marco es la educación en ciencias que se debe cumplir esta función desmitificadora de la ciencia, ¿no? Y bueno, ¿cuál es esa enseñanza y cuál es esa búsqueda de transformación en cuanto al enfoque epistemológico que hemos ido viendo, los diferentes enfoques que ha ido surgiendo? Lo más importante que dice el autor Marco, bueno, del libro de Marco de 1999 que toma el autor, es esto, ¿no? Formar ciudadanos científicamente cultos. No significa hoy dotarlos solo de un lenguaje científico en sí, ya bastante complejo, sino enseñarlos, esto es lo importante, ¿no? Así que esto, enseñarlos a desmitificar y decodificar las creencias adheridas a la ciencia y a los científicos, predescribir de su aparente neutralidad, bueno, después entrar en las cuestiones epistemológicas y en las terribles desigualdades, ¿no? Bueno, según lo que se va a ir investigando, teorías que van a ir surgiendo, el autor dice que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Enseñarles que ellos tienen que desmitificar y decodificar tales creencias. Entonces, aquí te dicen, ¿no? Es decir, es necesaria una alfabetización científica, en especial los que estudiamos física, la ciencia de la física, hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, aquí hay otro autor que lo menciona eso, Martín, del 2022. Son muchas teorías o muchos conceptos, ideas que el autor va a ir colocando que hay que tomar en cuenta como fundamentos, ¿no? Y hay que sintetizar, hay que ir viendo todo eso
porque lo que se quiere es mejorar y buscar las estrategias para poder impartir y poder mejorar en cuanto a la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Eh, ya, ahora sí, vayamos con las preguntas. Según todo lo que se ha ido viendo, los diferentes conceptos. Aquí hay otro que dice pozo, ¿no? En definitiva, una de las funciones más importantes de la educación científica es ayudar a los alumnos a compartir unas formas simbólicas extraordinariamente complejas y de presentar y comprender en el mundo que son los productos de las elaboraciones de la ciencia. Ya, bueno, según lo que hemos ido viendo, son del siglo XX, ¿no? Porque está entre el año de 1900 tantos hasta 2002, 2001, que hay que ir aprendiendo sobre lo que dicen los autores, ¿no? Son fundamentos que se debe ir tomando en cuenta. Entonces, según a esto, ¿cuáles serían las respuestas o preguntas a desarrollar? A ver, esto ya hemos visto. Del 2. La ciencia, sus filosofías y su enseñanza, ¿no? Es lo que hemos ido viendo. Aquí, por ejemplo, dice, ¿qué temas se concentran en las cuestiones epistemológicas sobre la ciencia según Vázquez? Inciso A, la historia de la ciencia y su impacto social. Inciso B, la conceptualización de las teorías científicas y los métodos de validación del conocimiento. Inciso C, la filosofía de la ciencia y la ética científica. Inciso D, la relación entre la ciencia y la religión. Bueno, Vázquez lo que va a ir diciendo es la conceptualización de las teorías y los métodos de la validación. Ahora, esta otra pregunta, ¿qué tipos de valores simplifica el punto de vista gnoseológico según el texto? Y según esto, habíamos visto que había empirismo y racionalismo, ¿no? Estas otras preguntas, ¿qué caracteriza ¿qué caracteriza el neopositivismo y el falcionismo según el texto? Inciso A, ambos enfatizan la importancia de la experiencia personal. El neopositivismo se centra en la acumulación de teorías abarcadoras, mientras que el falsacionismo cuestiona teorías mediante la falsación. Inciso C, ambas rechazan la experimentación como método científico. Inciso D, el neopositivismo y el falsacionismo son opuestos en todos sus aspectos, ¿no? Y la respuesta correcta ahí es el B, perdón, eh, es el B, ¿no? Que tiene que ver, el nepotivismo se centra en la acumulación de teorías abarcadas, mientras que el falsacionismo cuestiona teorías mediante la falsación. Es lo que habíamos visto de decodificar, codificar, ¿no? Según un autor que mencionaba. Y ahora aquí dice, ¿no? ¿Qué movimiento epistemológico crítico? Bueno, ¿qué movimiento epistemológico criticó la visión del neopositivismo dominante desde los años 60? El empirismo, el racionalismo, la teoría crítica y otros nuevos enfoques, el paradigma, o el pragmatismo, perdón. Y la respuesta correcta ahí es la C, ¿no? La teoría crítica y otros nuevos enfoques. ¿No? Ahí habíamos visto el contexto crítico. A ver, en este tema se tienen también estas otras preguntas, ¿no? ¿Qué función cumple la educación científica según Marco? Bueno, formar científicos expertos, desmitificar y decodificar las creencias adheridas a la ciencia, promover el empirismo como método de enseñanza, excluir las ciencias sociales de la enseñanza, ¿no? Y además Marco es el que se ha encargado de ver el falsacionismo, ¿no? La falsación, lo que estábamos viendo. Y bueno, es desmitificar y decodificar. Y esta pregunta también tenía que ver con la anterior pregunta. Ahora esta, ¿qué aspecto se destaca como fundamental según Salinas?
para la construcción del saber científico. Bueno, esto lo hemos visto rápidamente, pero como estamos hablando de enfoques epistemológicos, sería, ¿no? El aspecto axiológico, inciso A, e inciso B, el aspecto ontológico, inciso C, el aspecto nociológico, inciso D, el aspecto técnico. Bueno, ahí ya está la respuesta, ¿no? Sería el aspecto axiológico. Después, otra vez, ya no me va a dejar. Ya, ahora en cuanto a la didáctica dentro de la formación docente. Bueno, esto también es muy importante, así que a tomar en cuenta, ¿no? Dice campo de acción de la didáctica. La didáctica se ocupa, bueno, de la educación del estudiante y la formación del ciudadano con actividad de enseñanza. La misma debe reflexionar y actuar en un doble ámbito. Por eso, bueno, claro, se dedica a todo eso, se ocupa la educación del estudiante. Ya, algo que se debe tomar en cuenta es esto, ¿no? En el ámbito escolar, sus problemas internos, el docente y los alumnos, sus características y su interacción, el proceso producto de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los métodos y los contenidos de aprendizaje. La influencia más inmediata del medio social también tiene que ver, ¿no? Y ahora dice, por otro lado, a nivel global, el aspecto social político en control y la evolución del conocimiento requiere, bueno, esto no requiere, ¿no? ¿Quiénes deben aprender, en este caso, a nivel global también, ¿no? El aspecto social, político y el control y la evolución del conocimiento, quienes también deben aprender, ¿no? No solamente los estudiantes, sino también a nivel global, ¿no? Claro, que ahí también se toma en cuenta la sociedad. Y ahora, en esta parte, eh, ¿y para qué deben ir estudiando? ¿Y qué papel tiene la educación en el aspecto del espacio-tiempo histórico-social y cómo modificar la actual situación, ¿no? Bueno, eso es el campo de acción de de la didáctica que no solo tiene que ver con el estudiante, sino también con el entorno que le rodea, tanto social, político, y después, bueno, el discurso actual que da aquí Salinas. Algo que ya habíamos respondido, sin embargo, ¿no? ¿Qué dice Salinas? En todo proceso de posicionamiento de la teoría didáctica tiene lugar una situación por lo demás paradójica, la convivencia y la complementariedad de, por una parte, un discurso que propugna el cambio educativo a través del desarrollo profesional autónomo de los profesores y profesoras desde la reflexión crítica y la investigación. Entonces, algo que hay que ir tomando en cuenta es la reflexión crítica e investigación que considera Salinas. Y, y ahora, por otra parte, un discurso radical que viene
a poner el manifiesto las poderosas fuerzas sociales, económicas, políticas, bueno, también influyen, ¿no? En la educación, en especial en la escuela, en la educación de los jóvenes o de todos los que estudian ciencias, ¿no? Ahora, en ambos casos, la didáctica confluye hacia una herramienta para obtener una visión global del sistema educativo, pensando en la formación del alumno como otra persona. Bueno, en nuestro sistema educativo, recordemos que esto es de Uruguay, también se toma en cuenta, ¿no? Por eso la bibliografía podemos ver de otros países también, ¿no? Y se toma en cuenta eso para poder ver qué estrategias, qué formas se debe tomar en cuenta para la didáctica de la física en este caso, ¿no? Y aquí lo que nos está mencionando que en el sistema educativo va a tener que ir viendo en la formación del alumno, pero sin embargo hay que ir viendo también cómo va a ir influyendo otros que también tienen que ver, ¿no? Con la enseñanza, como habíamos visto aquí, que son políticos, sociales. Después, aquí hay algo que dice Gramsci, como es un libro, como es fundamentos, síntesis, cómo ha llegado a tomarse en cuenta la epistemología o el conocimiento y en cuanto a la ciencia y cómo impartir ese conocimiento. Bueno, hay varias teorías, una de ellas, aquí Gramsci, ¿no? Está diciendo en cuanto a la labor científica, tiene dos aspectos principales. ¿Cuáles son esos aspectos principales? Uno que rectifica innecesariamente el modo de conocimiento. Bueno, rectifica y refuerza los órganos de las sensaciones, elabora principios nuevos y complejos de inducción y deducción. Esto es afín a los instrumentos de la experiencia de su control. El otro, ¿no? Que aplica ese complejo instrumental de instrumentos materiales y mentales, estableciendo lo que hay en las sensaciones de necesario o de arbitrario individual transitorio. Ya, entonces, esos dos aspectos que toma en cuenta, ¿no? Ya. Aparte, mira que el autor también toma en cuenta de un autor de Brasil, ¿no? Dice, en definitiva, en este caso se propone una visión didáctica que pretende entroncarse con la línea epistemológica en la enseñanza de la física llevado a cabo a Santa Catalina, ¿no? A Brasil, de Brasil, ¿no? Entonces, son diferentes formas como lo ven la ciencia. En este caso, tiene que ver con la religión aquí que está tomando en cuenta, ¿no? Otras líneas de investigación están influyendo en la enseñanza. Aquí es lo que está mencionando Pessoa Panucci en el año 1995. Eh, las propuestas curriculares que también ahora nosotros tomamos en cuenta, provenientes de la primera área de la interdisciplinariedad, están más concentradas en el curso de primer grado y tiene como objetivo una integración. Bueno, solamente esta parte, ¿no? Las propuestas curriculares, ¿no? Claro, esto es el autor que estudia en su entorno. Esto ya no sería de Uruguay, pero sin embargo, tanto en Uruguay, aquí en nuestro sistema educativo, hemos ido tomando en cuenta las propuestas curriculares. Es más, sea que siempre se busca actualizar, ¿no? El plan curricular.
Así que lo mencionamos, ¿no? ¿Quién es el que ha ido tomando en cuenta y propuesto y ha ido proponiendo? Es Pessoa, Banucci, si hay preguntas. Después, eh, según lo que hemos estado viendo, algunas líneas de la ciencia para ir viendo la formación de los alumnos, eh, se analiza comúnmente aislados entre sí, ¿no? Es lo que dice el autor del libro, pero sin embargo, nosotros también vamos a ir viendo esta parte que dice la asignatura de la didáctica de la física. ¿En qué es lo que se enmarca? Bueno, se enmarca dentro de las propuestas epistemológicas del nuevo plan de formación docente cuando se afirma que, y también ahora es lo que tomamos en cuenta, ¿no? Dice que los docentes deben ser conocedores profundos del saber disciplinar para llegar a entender sus vínculos con las demás áreas del conocimiento y poder enseñar la disciplina desde esa perspectiva de integración. Ya. Eso es lo que dice, bueno, en el libro que menciona el autor y es también lo que consideramos, ¿no? Después, la propuesta didáctica no supone que no se pueda y se deba fragmentos, o bueno, fragmentar los problemas para comprenderlos mejor. Es más, esto es lo que se hace cuando se investiga y se trabaja en la docencia, pero se debe tener claro en qué se está abstrayendo y simplificando la realidad, ¿no? Ahora, algo que hay que ir tomando en cuenta también es didáctica del sentido no común. Ya. En definitiva, encontrar una nueva concepción sobre didáctica implica encontrar la forma de fundir las dos definiciones que se encuentran a continuación. Bueno, hay varias definiciones en cuanto a la didáctica, ¿no? Y bueno, aquí uno de ellos es, o dos de ellos, ¿no? Es dado según Pichón Zivieri, Quiroga y el otro mediante Díaz Baziga. Eh, pero viendo esto eh, en didáctica de la física, tendríamos que ver otros conceptos más, ¿no? Entonces, no lo vamos a ir viendo. A ver, el de Díaz Baziga, lo vamos a ir leyendo lo que toma en cuenta, ¿no? La didáctica es una disciplina teórica, histórica y política. Es teórica en cuanto responde a concepciones amplias de la educación. Eso sería para él la didáctica, perdón, y para Pichón, ¿qué sería la didáctica? Una estrategia destinada no solo a comunicar conocimientos, tarea informativa, sino básicamente a desarrollar aptitudes y modificar aptitudes de tarea formativa. Hasta ahí, eso en el campo de pensar y operar sobre el que implica la necesidad solo de manejo teórico. Bueno, es lo que dice. Y después, ambas concepciones, bueno, en especial esta de aquí, se encuentra dentro del paradigma crítico histórico social, donde la didáctica no se restringe en su teorización o su acción, ¿no? Bueno, es lo que
el autor menciona, pero aquí, asimetrías didácticas en la enseñanza del aula como prioridad educativa, ¿no? Entonces, eh, aquí dice, frente a este doble espiral de campo de didáctica puede hacer pensar que ambas dimensiones tienen el mismo grado de prioridad dentro del quehacer educativo, pero no es así. Una diferencia sustancial entre la didáctica con respecto a otras disciplinas de las ciencias de la educación es que la primera tiene como eje de su acción del aula institución, aunque su fundamentación y su acción para realizar la transformación social deben constituirse sobre estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, las dos dimensiones que se debe tomar en cuenta es la fundamentación y la transformación social, ¿no? Lo voy a ir colocando aquí. Ya, rupturas intraaula. Y ahora, desde el punto de vista extraaula, se debe ubicar a la didáctica en el contexto sociocultural propuestos en este sentido, pero que debe buscar la didáctica hacia adentro, ¿no? Es lo que interesa. Ahí es el papel que va a ir jugando, que juega muy importante, es el docente. Ya. Bueno, recuerden que lo que estamos viendo, esto es la parte 3, que es la didáctica dentro de la formación docente, ¿no? Y bueno, el autor lo que hace es dando la definición, pero después ya va tomando en cuenta lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí es la definición que estaba queriendo buscar, pero aquí más abajo lo que se debe tomar en cuenta dentro de la didáctica para la formación docente, ¿no? Después, uno de ellos es la intraaula, pero sin ignorar también la extraaula. Ahora aquí es el docente en el campo didáctico. Ahora, para superar el problema que tiene que ver con el intraaula y el extraaula, eh, de los diferentes aspectos que se tiene que tomar en cuenta también, eh, a ver, antes de hacer esto, lo vamos a ir tomando en cuenta esto, ¿no? De ahí la necesidad de un campo específico de la didáctica con la denominación de la física, ¿no? Es por eso que ahora, bueno, el libro es del 2011. Ahora que ya estamos más actualizados, se tienen más libros, ¿no? Entonces, como ustedes están dando un examen de categorización, entonces todos estos fundamentos que se está viendo hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, algunas cosas que el autor menciona, cómo ha surgido la necesidad de la didáctica de la física, eh, ahora va a ir viendo en cuanto el docente en el campo didáctico y cómo tiene que ir actuando, ¿no? Entonces, nos dice, para superar esa problemática es que el docente, como ser social, debe investigar, ¿no? Eso es lo más primordial. Y como es en el campo de la física, eh,
él ya es un especialista y la física, como toda ciencia, se va a ir actualizando, ¿no? Entonces, aún eso tiene que ir investigando. Entonces, ya, esto algo muy importante. Esto significa reflexionar individual y colectivamente cómo cambiar sus formas de enseñanza, sus planteos teóricos y su rol como docente. Eso es muy importante, el docente en el campo didáctico. Y ahora, mediación docente y paradigma didáctica. Bueno, a nivel del aula es donde se condensa y desarrolla la relación educativa expresada en la tríada estudiante, profesor y materia, ¿no? Bueno, es el llamado triángulo pedagógico didáctico, ¿no? Esto es en esta época, pero bueno, si vamos ahora en nuestra actualidad, se toma en cuenta cuatro aspectos, ¿no? Y no solamente esos tres. Pero sin embargo, el libro que está mencionando son esos tres a tomar en cuenta. Y ahora dice, en la misma, el trabajo del profesor consiste en la mediación entre el estudiante y las asignaturas a conocer, ¿no? Y aquí está cómo van a ir influenciando el alumno, docente y materia de enseñanza. En este caso, la física. Ya, ahora, si se va a tomar en cuenta esa relación que se debe tener entre esos tres aspectos, entonces también se debe ver el punto de vista epistemológico, ¿no? Y las diferentes paradigmas. Bueno, y ves, como le estaba mencionando, esto es para la escuela tradicional, ¿no? Y se toma en cuenta ese triángulo. Ya, ahora, en el caso de la pedagogía nueva, bueno, ahora eso la que se conoce por competencias, entonces se toma en cuenta la figura 2, no lo voy a ir leyendo directamente esto, ¿no? Esta es la figura 2. En este caso, aquí se tomaba en cuenta docente, materia de enseñanza y alumno. En cambio, aquí en la nueva pedagogía, ¿no? ¿Qué se toma en cuenta? Eh, estos dos, ¿no? Muy importante. Eh, bueno, primero, más importante, empieza con el alumno, docente y recién la materia que se va a enseñar, porque es muy importante la relación que debe existir entre alumno y docente y recién se va a poder impartir. Después, eh, el otro que habíamos hablado en la nueva escuela, ya que se va a ir actualizando todo, la escuela tecnicista, ¿no? Toma en cuenta los dos aspectos, tanto estudiante, docente y materia son importantes, ¿no? Entonces, ya ahora lo que se propone, ¿no? Una concepción que supera las propuestas anteriores es la denominada crítico histórico. Bueno, que cíclicamente los tres son importantes, ¿no? Y bueno, ya es las 9:10, ya 9:15, tengo otra clase. Eh, a las 9 era la clase y 9:15 mi máximo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Les paso
o lo que a más tardar a las 2, les voy a ir pasando todas las preguntas que teníamos que ver el día de hoy, ¿no? Me he tardado viendo ahí, eh, pero en la tarde lo que vamos a ir haciendo es directamente explicando las partes, lo voy a ir remarcando ya, la parte de las preguntas del simulacro que está directo, ¿ya? Porque si no vamos a tardar y no vamos nunca a terminar, ¿no? Aunque hay algunos aspectos que no vamos a ir viéndolo porque ahí está mencionando el autor otros, bueno, en cuanto a lo que es Uruguay, eh, lo vamos a ir viendo de nosotros, pero sí tomando en cuenta los procedimientos, las estrategias que se tomen en cuenta para la didáctica de la física, eso sí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Mil disculpas, ahí vamos a quedar. Así que nos vemos esta tarde a las 4:30. Que tengan buen